febrero de 1988 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y creció en el barrio de Parque Casas, ubicado en la zona, en la parte norte de la ciudad. Su padre Miguel estuvo a punto de ser jugador profesional de fútbol en River Plate, pero sufrió una lesión antes de poder debutar y se alejó de la actividad. Miguel tenía una carbonería y Ángel desde pequeño le ayudó a armar las bolsas de carbón y repartirlas hasta que debutó en la primera división. En su infancia presentó un cuadro de interactividad porque lo que su madre Diana lo llevó a practicar fútbol por recomendación de su pediatra. Su primer club fue el Torito, que se encontraba a pocas cuadras de la casa donde vivía su familia. En 1995, con 6 años de edad, jugó un partido definitorio para ganar una liga ante Rosario Central, donde anotó los 2 goles de la victoria, uno de ellos olímpico, gracias a que ese encuentro y sus actuaciones en el club hizo 66 goles en un año. Llamó la atención de Ángel Tulio Zof y convenció a su familia para que pasara a jugar de forma definitiva en Central. Así empezó a jugar a baby fútbol y desde pequeño compartió equipo con jugadores que más tarde llegaron a la primera división, como Nahuel Valentini, Nelson Caraglio y Emiliano Vecchio. En 2002, cuando tuvo edad de novena división, debutó en el torneo de inferiores de AFA. Sin embargo, convirtió casi todo el año en la Liga Rosarina de fútbol. Desde Central fue campeón debido a su contracción física. Casi no participó de las inferiores de AFA en la octava división y durante el año 2004 no jugó ningún minuto en el que salió campeón de séptima división. En casos de torneos en su puesto habitualmente era titular Gervaso Núñez y él siguió compitiendo en la Liga Rosarina. Recién en 2005, en sexta división, gracias a su buen rendimiento, tuvo la oportunidad de compartir a nivel nacional con continuidad con Marcelo Trevisonio como entrenador. Central 2005-2007. Debutó en el primer equipo de Rosario Central en 2005, con tan solo 17 años. El técnico en ese entonces era Ángel Tulio Zof. Lo hizo debutar en el empate 2-2 frente a Independiente en la última fecha del torneo de apertura. El 14 de diciembre de 2005 ingresó a los 72 minutos con el dorsal 38 en reemplazo de Emiliano Vieco. Además, el torneo local Central afrontaba la Copa Libertadores 2006. Allí hizo su debut internacional el 9 de febrero en la derrota por 1-0 ante Atlético Nacional en Colombia. Entró al partido reemplazando a Diego Calgaro a los 72 minutos. Jugó otros 3 encuentros en la fase de grupos del torneo, siendo entrando desde el banco. Su segundo partido en primera división 2005-2006 fue el 12 de febrero de 2006, por la cuarta fecha del torneo clausura, ante Lanús. Los rosarinos perdieron 2-0, sin embargo, este sería su primer partido como titular. Durante el resto del torneo, regresando siempre como suplente a los partidos. Su primer gol lo marcó en el torneo de apertura de ese mismo año, el 24 de noviembre, por la 17ª fecha, en la victoria por 4-2 ante Quilmes, ya correspondiente a la temporada 2006-2007. Durante el torneo clausura 2007, se consolidó
Se consolidó en el equipo y jugó 18 de los 19 encuentros del torneo, la mayoría como titular, formando una gran dupla con Damián Díaz, a pesar de que su objetivo tuvo un torneo regular. Él marcó 5 goles y se convirtió en el goleador del equipo y de ese campeonato. Su último partido en Rosario Central lo jugó el 16 de junio de 2007, la derrota ante Colón, marcando el gol de su equipo. El club rosarino jugó en total 39 partidos, convirtió 6 goles hasta junio de 2007. Fue transferido junto a su compañero de equipo Andrés Díaz al Benfica de Portugal, gracias a su actuación en la Copa Mundial de Fútbol de Sub-20 de 2007. Antes había sido pretendido por Boca Juniors, que había ofrecido por su fichaje la cantidad de 6.500 millones de dólares en enero de 2007. Tuvo la oportunidad de jugar en la Rubin Kazán de Rusia en un acuerdo que en un principio aceptó, pero que acabaría rechazando. Ascenso en Portugal Benfica 2008-2010. Tras varias encuestas, acabó fichando con el Benfica por 6 millones de euros, aproximadamente 8.3 millones de dólares. En junio de 2007, con la intención de que sustituyera a Simão Sabrosa, que acaba de dejar el club para jugar en el Atlético de Madrid, el Benfica pagó al Rosario Central 6 millones de euros, por el 80% de los derechos deportivos y el 50% de los derechos deportivos de Andrés Díaz. Más tarde, en agosto de 2008, el club portugués pagó 2 millones de euros adicionales por el 20% restante, pero vendió el 10% a Gesti Fuete, una compañía portuguesa de agentes deportivos. Tras las primeras impresiones en su primera temporada, en octubre de 2009, firmó un nuevo contrato añadiendo 3 años más a su contrato actual en la prolongaría hasta el 30 de junio de 2015, con su tarifa de liberación fijada en mínimo de 40 millones de euros. Pero fue recién en la temporada 2009-2010 cuando logró demostrar todo su potencial con la camiseta del Benfica. Muchos dicen que esto sucedió gracias a la confianza que depositó en el juego táctico de Jorge Jesús en el club portugués. Estuvo cerca de la marca de los 100 partidos, jugó 97 y logró marcar 17 veces hasta mayo de 2010. En la temporada 2009-2010 fue el líder en asistencias y fue considerado el mejor jugador de la liga portuguesa. En ese momento, uno de sus mejores partidos en el Benfica fue el 22 de octubre de 2009 ante el Everton en la UEFA Europa League, en el que dio 3 asistencias, siendo el resultado final 5-0 en la mayor derrota del equipo inglés en las competiciones europeas hasta la fecha. Otra de sus mejores actuaciones fue ante Oanense en la penúltima jornada de la Liga Portuguesa, tras haber realizado 2 asistencias y anotando un gol en la victoria por 5-0 del Benfica. Marcó su primer hat-trick en su carrera que ganó el Benfica por 4-0, pero el cuarto gol fue anulado por un error, pidiendo la oportunidad de haber hecho un póker antes de dejar el club, agradeciendo a Jorge Jesús toda la confianza que disputó en el afirmado que hasta entonces había sido el único entrenador que había creído en su potencial como jugador. Real Madrid 2010-2014. Debut 2010-2011. El 28 de junio de 2010, el Real Madrid publicó en su página web que había llegado a un acuerdo con el Benfica por su traspaso.
Firmó un contrato por 5 años, por 25 millones de euros, más 11 millones de euros incentivos, según anunció un día después entre el entrenador de la Bolsa de Valores de Portugal. El 7 de julio de 2010, tras finalizar el Mundial de Sudáfrica, llegó a Madrid directo desde Buenos Aires y pasó su examen médico al siguiente día. Su primer partido en el Real Madrid fue un amistoso ante el Club América, que su equipo ganó por 3-2. El 22 de agosto anotó su primer gol en un amistoso contra Hércules Club de Fútbol, donde su equipo ganó 3-1 en su Santiago Bernabéu. Marcó gol de jugada individual contra Peñarol de Uruguay, y su equipo logró ganar el trofeo Santiago Bernabéu. Su debut en la Liga Española se produjo el 29 de agosto de 2010 ante el RC de Mallorca. El 18 de septiembre marcó su primer gol oficial en la victoria por 2-1 ante la Real Sociedad. 10 días más tarde anotó su gol en la Copa de Europa ante el Curre, que permitió que su equipo imponerse por 1-0 en el partido de vuelta de los octavos de final. En la Copa de Campeones hizo el tercer gol último en la victoria por 3-0 ante el Olympique de Lyon, y su equipo logró pasar esa instancia por primera vez en 7 años. También anotó contra el Tottenham Hotspur por los cuartos de final, aunque el Real Madrid terminó perdiendo en semifinales con el Barcelona. El 20 de abril, que se fue expulsado a los 31 minutos del tiempo extra en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona. Sin embargo, el Real Madrid le ganó 1-0 con gol de Cristiano Ronaldo de cabeza tras el centro suyo, obteniendo su primer título con el conjunto madrileño. En una encuesta realizada a los lectores del periódico deportivo Marca durante 2010, fue elegido como el mejor jugador incorporación del Real Madrid ese año. 2011, 2012, Copa de la Liga, campeón de Copa de la Liga. El comienzo de la temporada 2011-2012 fue destacable para él, ya que durante casi toda la primera vuelta fue uno de los mejores asistidores del Madrid junto a Mesut Özil. Sin embargo, una serie de lesiones a finales de 2011 y principios de 2012 le impidieron tener continuidad a final de temporada, ya recuperando y volvió a los terrenos y continuó celebrando, aunque en menor medida, volvió a los terrenos de juego y continuó celebrando, aunque en menor medida, en que la primera vuelta terminó la temporada con 7 goles y en todas las competiciones y con 3 asistencias en la liga, siendo el tercer mejor asistidor, solo por detrás de su compañero de equipo Mesut Özil y su compatriota Lionel Messi. Finalizó la temporada ganando la Liga BBVA, que sería recordada como la Liga de los Récords, por los 100 puntos y 121 goles conseguidos por el Real Madrid, que supusieron un récord en toda la historia de la competición. Extensión del contrato y campeón de la Liga de Campeones. La temporada empezó bien para Di María, pues su equipo logró la Supercopa de España ganarle al FC Barcelona. Ángel hizo uno de los goles del Madrid en el partido de ida, aprovechar un error a la pelota y le ganó, y finalmente la empujó a las redes.
Ese gol fue fundamental para que el Real Madrid pues llegaron al partido de vuelta con distancia de tan solo un gol. Finalmente el marcador global quedó 4-4 y el Real Madrid ganó el torneo para haber convertido visitante. Aunque no tuvo mejor temporada, contribuyó con los grandes momentos, entre los que destacaba el envío del centro para que el gol de Cristiano Ronaldo ante el Manchester United. El 13 de febrero registró 17 asistencias y marcó 9 goles. A lo largo de la temporada, en 52 partidos, en particular contra el Atlético de Madrid y el Málaga. El 9 de agosto de 2012 firmó un nuevo contrato con el Real Madrid, estando en el club hasta 2018. En la temporada 2013-2014, con la adquisición del extremo galés Gareth Bale y debido a distinciones técnicas del nuevo entrenador del club, Carlo Ancelotti, su posición se cambió de extremo a la de un mediocampista ofensivo, formando un trío en el centro del campo junto a Luka Modric y Xabi Alonso, en una formación 4-3-3, contribuyendo a la victoria 2-1 ante el FC Barcelona. En la final de la Copa del Rey 2014, con el primer gol, y fue el líder de asistencias en la liga de la temporada, aportando 17. En la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2013-2014 con el Atlético de Madrid, el 24 de mayo de 2014, durante el tiempo extra en el cual el partido estaba empatado 1-1, regateó a dos jugadores antes de realizar un disparo por la parada del portero Thibaut Courtois. Gareth Bale estuvo allí para cabecear el rebote en la red en el minuto 110, dando al Real Madrid una ventaja de 2-1 sobre el Atlético de Madrid. En una eventual victoria por 4-1 fue nombrado el mejor jugador del partido por la UEFA y entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, le otorgó el honor. Fue sorprendente no utilizando al Real Madrid, ganó la Supercopa contra el Sevilla el 12 de agosto, en una semana después de un partido de ida de la Supercopa. Jugó los últimos 15 minutos en el empate en casa contra el Atlético de Madrid, en el lugar de Luka Modric, en el que fue su última aparición del Real Madrid el 12 de agosto. El entrenador del equipo, Carlo Ancelotti, reveló que no lo incluyó en la convocatoria de la vuelta de la Supercopa porque se debió ser vendido durante ese verano. 2022, 2015, 2016, transferencia y Guadalupe Nacional. Guadalupe Nacional. El 6 de agosto de 2015 se confirmó su fichaje por el Paris Saint-Germain. Tras varias semanas de especulaciones y habiendo sido vinculado a varios momentos finales del juego, ayudó al gol de Kylian Mbappé para una victoria por 0-2 en el Old Trafford. Finalmente el PSG perdió 1-3 en el partido de vuelta y fue eliminado en los octavos de final por la tercera temporada consecutiva. En la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2019-2020, Di María marcó un doblete en la victoria por 3-0 sobre su antiguo club, el Real Madrid, el 18 de septiembre de 2019. El 18 de agosto de 2020, Di María marcó un gol y registró 2 asistencias en la victoria por 3-0 en la semifinal de la Liga de Campeones del PSG sobre el RB Leipzig. El club jugó contra el Bayern Múnich en la final y lo perdió 1-0.
En 2021 ganó la Copa de Francia y la Supercopa de Francia con el París logrando concretar 18 asistencias y convirtiendo 6 goles en 43 presencias. En 2022, tras pocas presencias y actuaciones no muy relevantes, nuevamente coronó la Ligue 1 y se especuló una posible salida a la Juventus de Turín, ya que el PSG no le renovaría el contrato que vencía en junio de ese mismo año. El 21 de mayo de 2022 disputó su último partido frente al FC Nantes, en el que logró convertir su último gol con el París y se retiró en el minuto 73 con una ovación de la hinchada y un pasillo de honor hecho por sus compañeros que se encontraban en el campo. De la historia de la Ligue 1 y también en el que más dinero ha generado en términos de traspasos entre clubes de 179 millones de euros, fue presentado al día siguiente asignándole el dorsal número 11. En su primera temporada en el club francés consiguió el triplete nacional, es decir, la Ligue 1 2015-2016, la Copa de la Liga de Francia 2015-2016, en el partido en casa de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2016-2017 contra el FC Basel. El 19 de octubre de 2016 anotó el primer gol en el minuto 40 en la victoria por 3-0 del PSG para registrar su primer gol en la temporada. El 19 de noviembre abrió el marcador con su primer gol en la temporada de la Ligue 1, en la victoria en casa por 2-0 ante el Nantes Football Club. 2017 y 2022 dominio local en final de Europa. En 2014 y 2017 anotó un doblete cuando el PSG derrotó al Barcelona por 4-0 en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League en el Parc des Princes. El 1 de abril marcó la victoria del PSG por 4-1 sobre el Mónaco en la final de la Copa de la Liga de 2017, el 8 de mayo de 2018. Jugó cuando el PSG ganó 2-0 ante les Hippers para hacerse con la Copa de Francia 2017-2018. El partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de su equipo contra su ex club Manchester United en la temporada 2017-2019. Juventus 2022-2023. El 8 de julio de 2022, el conjunto turinés confirmó su fichaje por una temporada. Hizo su debut en el club el 15 de agosto contra el Sassuolo Calcio, en el primer partido de la temporada de la Serie A de la Juventus. Marcó su primer gol al minuto 26 y luego asistió al segundo gol a Dusan Mijanovic en la victoria por 3-0, pero fue sustituido en la segunda mitad debido a una lesión en una derrota por 2-1 ante su ex club el Benfica. El 15 de septiembre hizo su aparición número 100 en la Liga de Campeones de la UEFA y debutó con la Juventus en esa competencia. El 23 de febrero de 2023 anotó el tercer hat-trick de su carrera en una victoria en la Liga Europa de la UEFA sobre el Nantes. Regreso al Benfica 2023. Di María firmó un contrato de un año con el Benfica el 6 de julio de 2023 y fue presentado ante 2.500 aficionados en la entrada del estadio andaluz. Hizo su debut
de regreso con el Benfica el 9 de agosto, anotando el primer gol de una victoria por 2-0 en el O Clásico contra el Porto, equipo ganador de la Copa de Portugal en la edición 2023 de la Supercopa de Portugal, ganando su cuarto trofeo con el club y su primer trofeo de regreso. Categorías juveniles. Durante enero de 2007, el mediocampista jugó con la selección de fútbol argentina sub-20 en el Campeonato Sudamericano. Jugó 3 de los 4 partidos de la fase de grupos y marcó 2 goles en el empate 3-3 con Uruguay. Participó de 3 de los 5 partidos de la fase final y su seleccionado terminó segundo, en lo que permitió clasificarse para la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2007 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Durante junio de 2007, Di María fue seleccionado para participar en el Mundial Sub-20. Jugó los 2 primeros partidos de la primera fase y le anotó un gol a Panamá en la goleada 6-0. Anotó los octavos de final ante Polonia en la victoria 3-1 fue de Argentina. Fue titular ante México en los cuartos de final, aunque se fue reemplazado en el segundo tiempo en las semifinales anotó ante Chile en la victoria 3-0. No pudo disputar la final con República Checa, ya que se lesionó al comienzo del segundo tiempo tras chocar con el jugador chileno Iturbide. En total anotó 3 goles y su equipo fue campeón del mundo. En 2008 volvió a defender los colores de la selección en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Empezó el torneo con los suplentes. Ingresó desde el banco en el primer partido ante Costa de Marfil. En el segundo tiempo fue reemplazado por Ezequiel Lavezzi. El partido terminó 2-1 a favor del seleccionado argentino. En el segundo encuentro ante Australia, ingresó en el segundo tiempo en lugar de Sergio Agüero y envió el centro para Ezequiel Lavezzi haga el único gol del partido. Además, pateó un penal a los 79 minutos que fue atajado por el arquero Stojkovic. Jugó la totalidad del partido ante Serbia por el último encuentro de la fase de grupos. En cuarto de final enfrentó a Países Bajos y Di María fue titular. El partido finalizó 1-1 en los 90 minutos, por lo que se debió jugar tiempo suplementario. Ángel fue quien a los 104 minutos convirtió el gol de la clasificación para su selección en las semifinales. Argentina se midió con Brasil, a quien derrotó por 3-0, y Di María jugó la totalidad del partido. El partido de la medalla de oro fue el 23 de agosto de 2008 ante Nigeria. Di María fue titular y convirtió el único gol del encuentro durante el segundo tiempo, por lo que su selección pudo defender el título ganando en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Mundial de Sudáfrica 2010. Luego de su desempeño en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el jugador fue convocado para las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010. Hizo su debut el 6 de septiembre de 2008 ante Paraguay. Su segundo partido con la albiceleste fue contra Venezuela, entrando en reemplazo de Maxi Rodríguez a los 74 minutos de partido. En su tercer partido se hizo expulsar irresponsablemente en el encuentro ante Bolivia por la lesión. Argentina terminó perdiendo dicho encuentro por una histórica goleada de 6-1. Posteriormente, el Tribunal de Disciplina de la Conmebol
le dio 4 fechas de suspensión por aquella lesión. Su regreso a las eliminatorias fue el 10 de octubre de 2009 ante Perú, donde su seleccionado ganó el partido sobre la hora con un gol de Martín Palermo. Fue titular en la última fecha ante Uruguay, donde Argentina logró clasificar a la Copa Mundial de Fútbol de 2010. Se fue reemplazado a los 75 minutos por Fabián Monzón. Con motivos de preparación para la Copa del Mundo de Argentina, jugó varios amistosos en los que estaba el año 2009 y el primer semestre de 2010. Fue titular en la derrota ante España el 14 de noviembre de 2009. Marcó su primer gol con la selección mayor el 22 de diciembre de ese año, ante el seleccionado de Cataluña. En la derrota por 4-2 durante 2010, participó en los encuentros ante Alemania y en Berlín. En la victoria por 1-0 ante Canadá en Buenos Aires, donde marcó un gol en la victoria por 5-0. Ángel fue uno de los 23 seleccionados por Diego Maradona para jugar el Mundial de Fútbol de 2010, que se llevó a cabo en Sudáfrica, inicio de la participación en el Mundial, en la victoria 1-0 ante Nigeria. En el primer partido, en la fase de grupos, Ángel jugó 85 minutos y se fue reemplazado por Nicolás Burdizo, volvió a formar parte del once inicial ante Corea del Sur, donde jugó la totalidad del partido, que Argentina ganó 4-1. En el último partido de la primera ronda, ante Grecia, Maradona dispuso de la mayoría de los suplentes para disputar el partido. Ángel ingresó a los 75 al reemplazo de Máximo Rodríguez y su equipo ganó 2-0. Argentina en 9 puntos terminó primero del grupo B y debido a enfrentarse a México por octavos de final, una vez más Di María fue titular y se fue reemplazado a los 79 minutos por Jonas Gutiérrez. Su selección ganó 3-1 y clasificó al cuartos de final, donde tuvo que enfrentar a Alemania. Ángel fue elegido como titular para ese partido, aunque Argentina quedó eliminada de la Copa del Mundo tras perder 4-0. Si bien Di María los 5 partidos del Mundial, su rendimiento fue cuestionado por muchos. Él mismo aclaró: no me siento cómodo en el lugar donde me hicieron jugar, que se fue, dijo con su rendimiento. Copa América 2011. Comenzó de nuevo el ciclo y llega el entrenador Sergio Batista, uno nuevo director técnico de la selección argentina, y Di María fue convocado para disputar los amistosos de preparación para la Copa América 2011, que se realizó en Argentina. Disputó en total 7 encuentros y marcó 2 goles ante Irlanda el 11 de agosto de 2010 en Dublín. En la victoria por 1-0
y ante Portugal el 11 de febrero de 2011 en la victoria por 2-1 en Ginebra. El 25 de junio de 2011 quedó confirmada la participación de Di María en la Copa América de ese año. No inició su participación como titular. Comenzó el primer partido de la fase de grupos ante Bolivia en el banco. Ingresó en el entretiempo en lugar de Esteban Cambiaso y el partido finalizó 1-1. Ángel no jugó el segundo partido ante Colombia, donde su selección empató 0-0. Fue titular en el último partido de la primera ronda ante Costa Rica, donde marcó un gol en la victoria por 3-0 que permitió la clasificación a cuartos de final. Argentina enfrentó a Uruguay por los cuartos de final, ya que participó en el once inicial. Se fue reemplazando en el segundo tiempo por Javier Pastore. El partido finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario, por lo que debieron jugarse 30 minutos más, donde los equipos no se sacaron diferencia y Argentina quedó eliminada por penales 5-4. Eliminatorias: subcampeón en el Mundial de Brasil 2014. Luego de la eliminación de la Copa América, Argentina jugó 2 partidos amistosos en Asia ante Venezuela y Nigeria, donde Di María anotó un gol. Ángel fue convocado en octubre de 2011 por Alejandro Sabella, el nuevo entrenador de su seleccionado, para 2 de las primeras fechas para la clasificación para Brasil 2014. Fue titular en ambos partidos ante Chile, donde dio 2 asistencias de gol ante Venezuela. Fue convocado para la tercera y cuarta fecha que se disputó en ese mismo año, pero una lesión muscular no le permitió jugar, por lo que fue reemplazado por Ricky Álvarez. Para la quinta fecha fue titular ante Ecuador, donde anotó un gol y asistió a Sergio Agüero en el primer tanto en la victoria por 4-0. Su siguiente partido para la selección fue un amistoso en Nueva Jersey, el 9 de junio de 2012 ante Brasil, que se estaba preparando para los Juegos Olímpicos. Asistió a Messi en el segundo gol de Argentina en la victoria 4-3 en agosto de 2012. Fue convocado para jugar el amistoso con la Alemania en Frankfurt, en el que marcó un gol de 40 metros, demostrando un alto rendimiento durante todo el encuentro. En la séptima fecha de las eliminatorias convirtió el gol de la victoria por 3-1 ante Paraguay. Continuó como titular ante Perú, Uruguay y Chile. Sin embargo, no pudo jugar en la fecha número 11 ante Venezuela por llegar al límite de amarillas. En febrero de 2013 fue parte del equipo que derrotó a Suecia por 3-2 y asistió a Sergio Agüero en el segundo gol argentino. Volvió a jugar por las eliminatorias ante Bolivia en la fecha 12. Allí destacó por su rendimiento físico a pesar de encontrarse más de 3.600 metros de altura. Continuó como titular de su selección en los empates ante Colombia y Ecuador para las eliminatorias, aunque fue desafectado de la convocatoria para el amistoso con la Guatemala por motivos personales. El 14 de agosto de 2013 disputó el partido amistoso ante Italia en un homenaje al Papa Francisco. Jugó los 2 últimos partidos para las eliminatorias ante Paraguay y hizo un gol ante Perú hacia finales del año.
jugó otros 2 amistosos, Bosnia, Herzegovina y Ecuador. En marzo de 2014 jugó un amistoso contra Rumania, se terminó 0-0. El 2 de junio de 2014 se confirmó su convocatoria para la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Semanas antes de la Copa del Mundo jugó 2 partidos en Argentina ante Trinidad y Tobago y Eslovenia. Di María fue titular en los 3 primeros partidos en la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, donde Argentina ganó los 3 y clasificó como primero del grupo. Convirtió el único gol de la victoria en los octavos de final ante Suiza cuando faltaron 4 minutos del tiempo extra y al final del encuentro. Fue titular en los cuartos de final ante Bélgica, pero sufrió una lesión muscular en el primer tiempo y tuvo que ser reemplazado a los 33 minutos por su desgarro. No jugó las semifinales contra Países Bajos, donde Argentina pasó por penales a la final del torneo. Durante días previos a la final se especuló que Ángel no podía llegar a recuperarse a tiempo al último partido, pero el día previo al recinto de su lesión no pudo jugarlo. Argentina perdió la final 1-0 con Alemania en el tiempo extra y si bien Lionel Messi ganó el Balón de Oro del torneo, Di María fue uno de los nominados a ganarlo. América 2015. Debutó en la Copa América 2015 en Chile el 13 de junio, contra la selección de Paraguay en un partido que finalizó con empate 2-2 tras una gran remontada en el icónico contra el elenco guaraní. Di María tuvo un discreto cometido en este primer lance. Sin embargo, en los otros 2 partidos de la fase de grupos que Argentina ganó ante Uruguay por 1-0 y Jamaica por el mismo marcador, fue uno de los protagonistas, siendo figura destacada en ambos encuentros e incluso siendo elegido como el jugador del partido en el último. Argentina ganó su grupo de manera invicta, clasificando así a los cuartos de final. En la fase final del torneo se encontraría primero con Colombia, que llegada a esta instancia tras clasificarse como segundo mejor tercero de la fase de grupos. El partido fue muy disputado, teniendo al colombiano David Ospina como figura del encuentro. Al parar varias situaciones de gol clarísimas, Di María tuvo una activa participación en el encuentro que finalizó 0-0 y se definió por los lanzamientos de penales. Aquí tendría su revancha Carlos Tevez, que tras haber fallado el penal decisivo contra Uruguay en 2011, convirtió el lanzamiento en gol y selló el paso de Argentina a las semifinales. En las semifinales, la selección argentina se cruzó nuevamente con Paraguay, esperando no repetir los errores que llevaron a perder sus primeros puntos. El partido empezó bien para los argentinos, ya que Marcos Rojo abrió la cuenta a los 15 minutos. En el segundo tiempo vendría todo el periodo ofensivo de los albicelestes, con Di María anotando un doblete en tan solo 5 minutos, el primero con un remate cruzado dentro del área, tras el pase de Pastore, venciendo a Justo Villar, y en el segundo, tras capturar un rebote del mismo Pastore, definiendo a arco vacío, recibió una magistral jugada de Lionel Messi. El partido terminó
con un absoluto marcador de 6-1 y Argentina clasificó a la final del campeonato, por tercera vez en las últimas cuartas ediciones. El partido vería enfrentados a Chile y Argentina en una final bastante esperada por la rivalidad de ambas naciones. Di María comenzó el partido como titular, pero salió reemplazado a los 29 minutos de juego por Ezequiel Lavezzi, debido a una lesión muscular. El partido llegó a los tiempos extra con un marcador sin goles y luego los penales. Chile resultó vencedor por 4-1 en esa modalidad y terminó levantando el trofeo frente a una selección argentina visiblemente decepcionada por el resultado y por haber perdido su segunda final consecutiva en 2 años, 2015-2018, eliminatorias para el Mundial de Rusia. 18, eliminatorias al Mundial de Rusia. Estos resultados adversos pusieron en tela de juicio a la continuidad de Di María y otros referentes históricos del equipo nacional. Se sumó al performance al nivel regular y bajo de los partidos válidos para la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Argentina perdió su primer partido en casa por 2-0 ante Ecuador y empató sin goles de visitante contra Paraguay. Sufrió la caída en el partido de vuelta con Paraguay por 0-1 y un empate en 0 con Venezuela y otro con Perú, a lo que se sumó una quinta de puntos a Bolivia por la inclusión indebida de Nelson Cabrera. El equipo terminó clasificando agónicamente gracias al triunfo de visitante contra Ecuador de 3-1, aunque los cuestionamientos no cesaron. En la Copa Mundial de 2018, Ángel Di María jugó su tercer mundial con la selección argentina. En el partido de octavos de final contra Francia marcó un gol para abrir el encuentro y sin embargo no fue suficiente para evitar la derrota por 4-3. La consiguiente eliminación de la Copa América 2021. Fue convocado nuevamente para disputar una nueva Copa América, la quinta en su carrera. Fue titular indiscutido durante el campeonato, logrando la tan ansiada Copa América en el año 2021, en cuya final marcó el gol de la victoria argentina en el mismísimo Estadio Maracaná ante la selección anfitriona de Brasil, cortando una racha de 28 años sin títulos y consiguiendo así el tercer título con la albiceleste y el primero con la selección mayor. Conmebol UEFA 2022. Tras un excelente desempeño en el año 2021, Ángel firmó su continuidad en el seleccionado, marcando goles a principios de 2022 en las eliminatorias para el Mundial de Qatar frente a Chile y Venezuela. En junio de ese mismo año, Argentina se midió frente a Italia en el marco de la Copa de Campeones Conmebol 2022. Así cruzando al último campeón de la Copa América y de la Eurocopa. Di María empezó jugando de titular, rotando su posición en la banda izquierda y derecha. A los 46 minutos, en el primer tiempo, marcó el segundo tanto para el seleccionado argentino, picándole la pelota a Gigi Donnarumma. Tras un pase perfecto de Lautaro Martínez, el partido finalizó 3-0 a favor de la selección sudamericana y Fideo ganó el segundo título con la selección absoluta.
Mundial Qatar 2022. María acudió a una selección argentina a la Copa Mundial de Qatar 2022, participando en los 5 partidos de su selección, estos frente a Arabia Saudita, México, Polonia para la fase de grupos, Países Bajos y Francia para los cuartos y final respectivamente, en los que anotaría un gol y daría una asistencia. En esta competición conseguiría proclamarse campeón del torneo junto a la selección argentina tras enfrentarse a la final a Francia y conseguir derrotarles en los penaltis tras el empate de 2 en el tiempo reglamentario y tras 3 en la prórroga. Di María sería el encargado de mentalizar uno de los goles en esa final. Copa América 2024. El 20 de marzo de 2024 fue incluido en la lista para el cuarto partidos amistosos previos a la Copa América. En el primer partido jugado el 22 de marzo, en la victoria por 3-0 sobre El Salvador, asistió al Guti Romero para abrir el marcador en el minuto 16, y en el posterior victoria 3-1 sobre Costa Rica, y el 26 de marzo igualó el marcador en el minuto 51 tras el gol de Nacer Ugale en el primer tiempo. El 9 de junio marcó el único gol de la victoria ante Ecuador. Al minuto 40 asistió a Cuti Romero en el último amistoso el 14 de junio contra Guatemala. Sustituyó a Valentín Carboni en el minuto 62 y asistió a Lionel Messi para marcar el último tanto en el minuto 77 en la victoria por 4-1. Posteriormente fue convocado nuevamente el 15 de junio para la Copa América, siendo esta su sexta edición que disputará, su única contribución en el torneo, que produjo en el tercer partido de la fase de grupos contra Perú, donde en el minuto 47 asistió el primer gol de Lautaro Martínez. En la victoria por 2-0 se retiró de la selección nacional el 14 de julio, anunciándolo del 15, luego de disputar la final consagrándose como campeón del torneo, tras derrotar a Colombia por 1-0. Esa su campaña conquistó 7 títulos con las selecciones argentinas, en la Copa Mundial Sub-20 2007, en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de 2008, con la selección argentina Sub-23, 2 ediciones en la Copa América, en 2021 y 2024 de los campeones de Conmebol de la UEFA, en 2022 con la Copa Mundial y en estas últimas ediciones con la selección absoluta. Gente, espero que el video les haya gustado. Olviden activarla y suscribirse al canal.